Hallo mi gente linda y muchísimas gracias por visitar nuevamente este canal. En este video quiero hablarles un poco sobre mí, quiero contarles un poco de mi historia y de el por qué emigré a Suiza. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a todos los que me han acompañado durante esta aventura en YouTube. Y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y te unas a esta familia para que juntos podamos crecer. Si no me equivoco, todo comenzó en el año 2006, cuando llegué por primera vez a Suiza. Y estuve viviendo como aproximadamente 3 años y medio con mi familia en Suiza. Recuerdo que un domingo por la mañana, nos levantamos como de costumbre y nos alistamos para ir a la iglesia. Yo crecí en Honduras en un hogar cristiano y cuando llegué a Suiza estaba muy contenta de haber podido encontrar una iglesia cerca a la cual podía ir, podía visitar. Porque por lo general como que las iglesias quedan un poco lejos, por lo menos la iglesia a la cual que yo quería visitar, pero encontré una que quedaba un poco cerca de donde yo vivía y por eso estaba muy contenta. Y pues así fue. Recuerdo que ese domingo nos alistábamos, nos levantábamos, fuimos a la iglesia y al final de la reunión recuerdo que yo iba bajando las gradas porque la iglesia tiene como unas gradas que se encuentran así. Entonces recuerdo que yo iba bajando una de las gradas y de repente se me acerca un chico y me dice Hoi. Hoi, que se escribe H-O-I, en español significa hola. Y esto por lo general lo utilizan las personas en Suiza porque es suizo-alemán. Si vas a Alemania, por ejemplo, tienes que decir hallo, no Hoi. Entonces recuerdo que este chico se me acercó así con una gran sonrisa y me dijo Hoi. Y la verdad es que yo siempre he sido un poco introvertida, un poco reservada con las personas que no conozco. Me sentí como que un poquito incómoda. Pero recuerdo que con una voz bien bajita le dije hola. O sea que le dije Hoi. Él muy contento, muy feliz y con una gran sonrisa me vuelve a decir hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo todavía toda incómoda, toda intimidada, le dije Hoi. Le respondí, sí, mi nombre es Yanori. Oh. Mi amorcito está en la cocina haciendo jugo de naranja. No quiere hacer silencio. Para este entonces yo estaba recién llegada. No tenía mucho tiempo de vivir en Suiza y no sabía como que súper bien el idioma. Entonces esta era otra razón. Sí, la verdad es que sí manejaba muy bien el alemán, pero no el suizo alemán. Pero sí me estaba interesando mucho por el suizo alemán, porque como ya les he mencionado en otros videos, aquí por lo general se habla suizo alemán. Y también porque yo quería como que integrarme o tener más contacto, hablar más con los jóvenes de mi edad, y para eso sentía yo que necesitaba hablar suizo alemán. Entonces, por eso era también como que un poco penoso. Para continuar con la historia, después de esto me dijo, mira, nosotros los sábados tenemos reunión de jóvenes, nos reunimos todos los sábados en el sótano y hay un pequeño mensaje y también hay, ¿cómo se dice? Música y esto y lo otro, entonces si quieres venir estás invitada, ven, que no sé qué. Y yo estaba muy nerviosa pero también muy contenta porque, como les digo, yo quería conocer más jóvenes, no tenía muchos amigos, tampoco estaba en la escuela normal, entonces yo quería conocer más jóvenes y sobre todo jóvenes de la iglesia con que yo podía hablar y entablar una relación. Y así fue. Me invitó a la iglesia. Recuerdo que después, cuando yo llegué a mi casa, estaba muy contenta. Le hablé a mi prima porque mi prima creció aquí, vivió toda su vida aquí en Suiza, y le dije que sí, por favor, me podía acompañar el sábado a la reunión de jóvenes en la iglesia, que había un muchacho que me había invitado y que me dijo que dónde era, qué hora y todo eso. Entonces mi prima me dijo que sí, está bien, y así fue. Llegamos un sábado a la iglesia y así fue pasando el tiempo. Me fui integrando un poco más, fui conociendo más jóvenes y estaba súper contenta.
aquí por lo general los jóvenes hacen muchas conferencias, muchos viajes. Pues el chico este que me invitó se fue convirtiendo con el tiempo en mi mejor amigo, porque siempre como que me invitaba, me decía, mira que esta tal fecha vamos para Alemania, tal conferencia juvenil, o que mira que vamos para tal lado. Y entonces así se fue convirtiendo en mi mejor amigo. Y recuerdo que siempre que necesitaba algo o no sabía algo de, no sé, de alguna cosa que pasara en la reunión, pues lo contactaba y así. Así estábamos. Bueno, para no aburrirles con la historia, un día mi familia decidió regresar a Honduras. Así que, pues, claro, con una chica de 16 años que tenía en ese entonces, me tuve que regresar con mi familia y nos fuimos para Honduras. Y pues con este chico siempre mantuvimos contacto. Recuerdo que fue muy triste porque él se convirtió en mi mejor amigo, pero sí, la verdad es que como que había una atracción, pero nunca pasó nada de que tú me gustas o yo te gusto o esto o lo otro, no. Nada de eso, nosotros simplemente éramos amigos, pero creo que por dentro siempre se sabe, no, esta persona me gusta o lo contrario, no sé. Pues luego me tuve que regresar a Honduras y siempre estuvimos en contacto con él, como que no sé, tal vez una vez al mes, porque con el tiempo como que las cosas van cambiando, después tú tienes otra vida, yo tenía ya otra vida en Honduras y estaba ya en la escuela y ocupada y siempre mantuvimos el contacto, como que tal vez una vez al mes escribíamos, hey, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, y yo estaba muy contenta de saber que tenía amigos en Suiza y así fue. Siempre escribíamos y después la distancia se fue haciendo más grande, o sea que a veces escribíamos tal vez una vez al año, o una vez en 2 años, o en 3 años, pero siempre teníamos contacto. Yo recuerdo que siempre hablaba de mi amigo de Suiza, y siempre teníamos contacto como de, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo está tu vida? Para ponernos al día, y luego así, pasaban meses o quizás años, y no volvíamos a hablar, y así. Así estuvimos. Hasta que pasaron aproximadamente 10 años. Y pues como llegamos hasta donde estamos ahora, pues les cuento que en el 2016, sí, en el 2016 volvimos a tener contacto. Lo normal, hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amiga, muy bien. ¿Tú estás casada? No, todavía no, no, ¿qué es eso? Y tú, pues no, tampoco, y así. Nos pusimos al día, estuvimos hablando bastante. Recuerdo que hablamos como una semana todos los días, eso era muy raro, porque a veces cuando escribíamos, él me escribía el lunes, yo le contestaba el miércoles, él me escribía el sábado y así. Pero esta semana estuvimos hablando todos los días. Un día, después de haber pasado una semana, él me dijo, mira, tengo que hablar contigo. Recuerdo muy, muy bien lo que sentí en ese instante, en el momento en que yo leí ese mensaje, oye, tengo que hablar contigo, tengo que hablar contigo. De verdad puedo decirles que sabía, desde ese momento supe al instante, es él. Este es el hombre por el que yo he esperado tanto tiempo, este es el hombre que Dios preparó para mí y fue como una bomba de emociones, fue una bomba de pensamientos, fue una bomba de nervios, la verdad fue de todo, con un simple mensaje. Y esto me pareció increíble porque creo que Dios obra de maneras, wow, o sea, de maneras súper increíbles porque yo estuve como 10 años en Honduras o 11 años en Honduras sin hablar casi nada alemán, sin hablar con nadie el idioma o tal vez hablaba a veces con mis primos que vienen aquí, pero nada, o sea, entonces me parece muy impactante cómo es que yo podía todavía hablar el alemán lo suficiente para poder hablar con él y para poder entendernos. Pues luego de esto, cuando él me dijo que si podía llamarme, yo le dije no. Recuerdo que mi papá estaba de visita en Honduras y pues andábamos en la playa o andábamos comiendo, no recuerdo muy bien. Y le dije, no, estoy súper ocupada. Yo recuerdo que tenía mucho miedo y no quería hablar con él para nada. Porque, como les digo, ya sabía lo que venía. Increíble.
Y así fue. Después de esto hablamos y él me dijo, mira, tengo que decirte algo. Y es que yo no te puedo olvidar. ¡Qué romántico! Pues para mí esto fue un choque porque la verdad es que yo sí estaba muy contenta en Honduras, estaba muy contenta con mi vida, estaba muy contenta trabajando en las misiones, con nuestra iglesia, estaba muy contenta con mis amigos, la verdad. Nos tomamos un tiempo como que para pensar, para, no sé, para como analizar todo lo que había pasado. Luego de esto, creo que como en una semana después volvimos a hablar y estuvimos así como que tranquilos y sí, ¿cómo estás? Y normal. Y así fue. Después de esto él llegó a Honduras, me fue a visitar y estuvo creo que como un mes. Para no hacerles más larga la historia, después de esto nos dimos cuenta de que sí, que en realidad era la voluntad de Dios. Yo la verdad siempre supe que era Él y Él por supuesto también, porque creo que Dios obra de maneras misteriosas. Es muy increíble cómo pasó todo, cómo nos conocimos y cómo mantuvimos el contacto por muchos años, como ni él ni yo se habían casado y muchas cosas que pasaron. Y entonces la verdad es que es una historia muy linda, a mí siempre me impacta y siempre pienso que, wow, cómo suceden los misterios, los misterios de Dios. Entonces así fue como yo emigré a Suiza. Después de esto pasaron como que, creo que un poco más de un año. Y luego vine yo a Suiza a visitarlo a él y a visitar a mi familia. A visitar a mi familia, pero en realidad a visitarlo a él. Y después de esto pasó otro año y nos casamos y estamos donde estamos ahora. Entonces ahora sí me gustaría presentarles a este caballero hermoso que está por aquí para que lo puedan conocer. Bueno, la verdad ya lo han visto en casi todos mis videos, pero para que puedan conocerlo un poco más. ¿Cómo? Bueno, aquí les presento a este caballero guapísimo. Hallo mi gente, bienvenido en este canal. Estoy muy feliz porque tú eres aquí. No. Hola, hola mi gente, hola amigos y amigas. Mi nombre es David y estoy muy feliz con mi mujer. Y sí, de todo. Sí, y a ver qué más nos puedes contar. ¿Te gustó Honduras? Sí, mucho. ¿Por qué? Sí, porque los gentes, Oh, qué mal. Gracias. los gentes, La gente. la gente me gusta mucho y la naturaleza es muy bonito y las playas también. ¿Y la comida? La comida me gusta mucho, tajadas, muy rico y baleadas. Las baleadas de Mami Loana. Saludos Sí. a nuestra Mami Loana. Y wie heißt das mit den Tortillas, mit dem Salat und so? Ah, enchiladas. Enchiladas de Andrea. Saludos no, a Andrea. nuestra querida Andrea. Sí. Sí, Bueno, la comida en general, ¿no? sí, Sí. en verdad. Sí. Pues sí. Bueno, ¿quieres contar algo más? No. Mi gente linda, espero que les haya gustado este video. Espero que si eres nuevo por aquí te suscribas a mi canal. Y muchas gracias por haberme acompañado durante estos meses. Ya llevo como 6 meses creo en YouTube. Gracias por ver nuestros videos, bueno, mis videos, porque él sí, ya lo han visto y lo van a ver en casi todos mis videos, pero la protagonista aquí, pues, soy yo. Entonces, muchas gracias a todos. Acompáñenos durante todo este 2021. Un abrazo muy fuerte a todos y chao, chao. Ay, el amor, el amor, el amor.
Y pues mi gente linda, esta es mi historia. Así fue como yo emigré a Suiza después de enamorarme y casarme con el mejor hombre de todos. Así que espero que te haya gustado mi historia, que te haya gustado mis videos. Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Y también no te olvides de darle like a este video. Y si eres nuevo por aquí, te invito nuevamente a que te suscribas. Les envío a todos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.